diga tips para que tengas los pies lindos. Él sube, fluye. Y mientras él hablaba, pensaba, me encantaba esto que decía, ¿no? Lo que contaba de los hermanos que fueron a la ayuda social. Y pensaba en algo que solemos hablar muy a menudo, y es esto de que compartir el amor de Jesús no tiene que ver con títulos teológicos, títulos universitarios. Siempre que salimos a evangelizar, antes de salir oramos, y yo siempre les digo a quienes están participando, hablar de Jesús se trata de contar tu historia, se trata de contar tu testimonio. No hace falta venir con un bosquejo bíblico, con un mensaje, con una introducción, un desarrollo, una conclusión, sino de contar lo que Jesús hizo en tu vida. Y de eso se trata. Eso es ir y hacer la gran comisión, es ir y llevar el mensaje del Evangelio, que el mensaje corra, para luego poder formar discípulos, ¿no? Pero el mensaje se trata de eso. No se trata de solamente a ver si tengo el llamado pastoral, si tengo el llamado misionero. Se trata de decir, si el Señor cambió mi vida, yo tengo la responsabilidad también de transmitir ese mismo mensaje que me transformó a otras personas. Así que nunca dudes de lo que portás, nunca dudes de lo que Dios puso en vos. En el momento en el que sientas, no, mi testimonio no es tan maravilloso como el del hermano que tengo al lado, porque a mí el Señor no me sacó de las drogas, no tuve una historia. Tu testimonio es valioso, tu historia con Dios es valiosa, porque sos un hijo de Dios, porque fuiste comprado a precio de sangre. Entonces, tu testimonio, lo que Dios hizo en vos, tiene valor, y hay gente afuera que necesita oírlo. Así que sea en la ayuda social, en un evangelismo, en tu trabajo, en tu casa, en una juntada con amigos, en donde sea, vos tenés un mensaje que dar. Así que con total seguridad, con total autoridad, esa autoridad que Dios nos da, contá tu testimonio, porque quizás ese testimonio puede transformar una vida. Y seguramente más de uno de los que está en este lugar hoy es el resultado de alguien que se animó a compartir lo que Dios había hecho en él o en ella, ¿no? Entonces, fíjate qué importante. Lo que el viernes se hizo fue eso, salir a las calles, dar un plato de comida y contar lo que el Señor hizo en cada uno. Ese es el mensaje de esperanza que tenemos, ese es el mensaje de esperanza que necesitamos llevar. Amén. Quiero que vayamos a la palabra, pero vos ya sabés lo que yo te voy a pedir, ¿no? Ahí viene Paula. ¿Qué nos va a pedir? Que te pongas de pie y que saludes a 2 o 3 personas, que le des la bienvenida ahí. Pero como siempre te digo, no saludes a tu esposo, a tu esposa, que ya lo viste a la mañana, a tus hijos. Movete y saluda a alguien, a quien no hayas saludado. Ahí está, muy bien. Y yo te saludo a vos que estás a través de YouTube, que nos estás mirando en las redes sociales. Queremos darte la bienvenida, sos parte de esta casa. Así que te envío un abrazo virtual y espero que estés recibiendo del Señor. Muy bien, ahora sí, ahora estamos preparados, estamos ready para recibir la palabra. Así que si ya saludaste a algunas personas, toma tu asiento. Y quiero que puedas ir abriendo tu Biblia ahí en Santiago 1:22. Vos sabés que hay una gran diferencia entre conocer algo, tener información de algo, a ser transformado por eso. A veces me pasa de escuchar en la tele, ¿no? Historias de personas que probaron algún producto, que probaron algún servicio, alguna experiencia, y que dicen, yo había oído que este servicio era bueno, pero cuando lo contraté, cuando fui, cuando probé, mi vida cambió, ¿no? Y uno escucha ahí, sobre todo a la noche, cuando te quieren vender el colchón, te quieren vender el masajeador, ¿no? Como, esto transformó mi vida. Lo había visto, pero no me animaba a comprarlo. Hay una gran diferencia cuando tenés información de algo, cuando escuchás de algo, a cuando eso que escuchaste y conociste impacta en tu vida, impacta en tu día a día, impacta en tu realidad. Entonces quiero que podamos leer ahí lo que dice la palabra en Santiago, ¿no? En un momento más lo vamos a leer. Y te estarás preguntando, Paula, ¿a dónde estás apuntando
con esto. Quise ponerle a este mensaje conocimiento o transformación. Conocimiento o transformación. Hace un tiempo tuvimos la bendición de tener a Lucas Leis aquí en la iglesia en una conferencia que él va dando por todo el país y en otros países incluso. Y él da una estadística de la cantidad de mensajes que escuchamos en las iglesias eh, en un año, ¿no? Y era impresionante. Ahora no recuerdo el número, no sé si David se acuerda, pero era un número increíble, ¿no? Solamente considerando una prédica por domingo, sin contar los mensajes que nosotros damos en los nexos, reuniones especiales, algún congreso, alguna reunión de mujeres, alguna reunión de varones, matrimonios, etc. Y decía la cantidad de mensajes que escuchamos, pero él planteaba algo, ¿no? ¿Cuánto de todo eso nos está transformando? ¿Cuánto de todos esos mensajes que escuchamos semana tras semana realmente están impactando en nuestra vida? Entonces, bueno, él a través de eso lo que trataba de transmitir, o sea, iba por otro lado, no lo que yo quiero predicar hoy, era como de qué manera podemos comunicar de manera más efectiva el mensaje hoy por hoy, porque justamente no se trata solo de dar información acerca de la Biblia, de enseñar Biblia y nada más, sino que de tanto que estamos escuchando podemos aplicar a nuestra vida. Que de todos los mensajes, las prédicas, las que escuchás en la semana en YouTube, en algún podcast, cuando pones un programa de streaming, cuando, no sé, mirás un reel en Instagram que te dan un devocional, una pequeña palabra, ¿qué de todo eso me está transformando? La pregunta es, ¿realmente ese mensaje está cambiando y mejorando mi vida? Porque sabes que podemos pasar años dentro de la iglesia, congregándonos fielmente, asistiendo fielmente, escuchando, tomando notas, pero seguir siempre en el mismo lugar espiritual. Que pasen los años y que ese mensaje no haya impactado en nuestra vida, no haya impactado. Entonces, lo peligroso de esto es acostumbrarnos a escuchar la verdad sin obedecerla. Mirá lo que dice ahí Santiago 1:22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Que les dice que no se conformen solo con oír, sino que es necesario que la vivan, que la practiquen, que la lleven a la práctica. Y me acordaba también, ¿no?, de lo que dice Job, ahí en el libro de Job, valga la redundancia, que dice, de oídas te había oído. O sea, él tenía información, él tenía conocimiento de quién era Dios. Pero dice, mas ahora mis ojos te ven. Hubo una experiencia, hubo algo que pasó en Job. Si no leíste el libro de Job, yo te animo a que lo leas porque es una historia de las más fuertes para mí que hay en la Biblia. ¿No? Vas a pasar por todas las emociones al leer el libro de Job. Y él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué distinto es cuando algo que conocíamos pasa a transformarnos. ¿Viste cuando algo te es revelado? Cuando decís, ahora me cayó la ficha, ahora entendí, ahora lo comprendo, ahora sé cómo aplicarlo. Eso produce un cambio en nosotros. Y acá Santiago le dice a la iglesia, no se contenten solo con oír la palabra, llévenla a la práctica. Y yo pensaba, Dios no busca hijos que sean expertos en escuchar la palabra, que sean buenos tomadores de notas, que sean buenas personas para sacar frases destacadas para subirlas a una historia de Instagram y etiquetar a la iglesia. Está buenísimo eso, puede inspirar a otros, puede ser de bendición, puede ser un recordatorio para que ese mensaje se afirme en tu mente, pero Dios está buscando discípulos que estén dispuestos a obedecer. Por eso hoy quiero que podamos tomar unos minutos para hablar de este peligro espiritual que es un poco silencioso, pero que puede estar dando vueltas alrededor nuestro, que es el peligro de tener mucho conocimiento de Dios, pero poca transformación en nuestra vida. Tener mucho conocimiento y poca transformación. ¿Cuál es el problema de escuchar sin transformación? Fíjate ahí el versículo que leíamos de Santiago. Dice, pero pues se engañan a ustedes mismos.
Santiago no estaba diciendo, están sufriendo el engaño de alguien más, hay alguien que les está mintiendo, hay alguien que les está vendiendo una cosa por otra. Dice, se engañan a ustedes mismos. El problema, ¿vos sabés qué? Uno de los grandes problemas de tener mucha información, mucho conocimiento, pero poca obediencia, es que produce una falsa sensación de madurez. Hay personas que tal vez creen que por tener años en la iglesia, por haber escuchado muchos mensajes, por haber hecho la escuela de formación, el IET, el IBRP, la escuela sobrenatural, la escuela de no sé qué, la escuela de no sé cuánto, son maduros solo porque escucharon mucho. Pero vuelvo al principio. No se trata de la cantidad que hemos escuchado, de la cantidad de conocimiento que hemos adquirido, sino de qué tanto estamos obedeciendo eso que el Señor nos habló, eso que nos fue revelado. Escuchar puede hacernos sentirnos espiritual, pero sentirnos espirituales no significa ser transformados. Y esta es una diferencia que necesitamos entender, iglesia. No se trata de venir a la iglesia a calmar la conciencia, a decir qué hermoso el mensaje de hoy, me llegó al corazón. Bueno, que eso se evidencie como hablábamos el otro día, el lunes, ¿no? Que eso se transforme en conducta el día lunes. ¿Estás de acuerdo en esto conmigo? Bueno, estoy flasheando. Vos me decís, ¿eh? La iglesia a la que le escribe Santiago era una iglesia que conocía la palabra. Él no les estaba hablando a personas que recién estaban llegando al camino del Señor. Él no les estaba hablando a nuevos creyentes, sino que eran personas que escuchaban las enseñanzas constantemente, pero entre ellos había diferencias, había conflictos, había celos, envidias, había muchas situaciones que se estaban dando. Y lo que Santiago estaba tratando de hacerles entender era que para que eso sea transformado era necesario que todo ese conocimiento que ellos estaban recibiendo impactara en sus vidas. Ellos tenían contenido, pero no tenían carácter. Y cuando decidimos obedecer la palabra de Dios, eso forma nuestro carácter. Quiero que digas conmigo, la palabra transforma mi carácter. La palabra transforma mi carácter. Mira, Mateo 15:8. Jesús dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Que Él nunca diga esto de nosotros. Él estaba hablándole a los fariseos, a los escribas, a aquellos maestros de la ley, a aquellas personas que eran sabias supuestamente delante de los ojos de los demás, porque conocían la ley. Ellos habían venido especialmente a Jesús para hacerle ver que los discípulos no estaban cumpliendo a rajatabla con las normas, con las reglas, que no estaban haciendo las cosas como de manera religiosa había que hacerlas. Y yo pensaba, qué increíble que estas personas ponían el foco en la religión, pero sin embargo Jesús siempre pone el foco en el corazón. Podemos no ser perfectos, pero lo que el Señor mira en nosotros es nuestro corazón. Y hay personas que quizás en este tiempo se han enfriado, que aprendieron a convivir con mensajes que antes los quebraban. A mí me quiebra el corazón cuando alguien quizás viene y me pide una consejería y me dice, Paula, yo me acuerdo cuando hace 20 años atrás yo venía y pasaba al altar y me quebraba y hoy es como que ese mensaje ya no produce lo mismo. Y dice, yo necesito volver a ese primer amor. Necesitamos cuidarnos para que eso no suceda, para que nuestro corazón no se enfríe. ¿Y cuál es el remedio para eso? La obediencia. Obedecer lo que el Señor nos habla. Como te decía, la repetición sin obediencia puede convertir lo santo en algo común.
El escuchar repetidamente mensajes, leer la Biblia, pero no acompañarla con intimidad con el Señor, con comunión, con obediencia, con rendición, puede que para nosotros los santos se vuelva algo ordinario, se vuelva algo común, se vuelva algo normal. Y ese es el peligro de los que sobre todo tenemos muchos años dentro de la iglesia. En mi caso, que nací y ya estaba acá, imagínate, he visto tantos milagros, he visto tantas personas ser transformadas y siempre mi oración es: Señor, no me quiero acostumbrar a escuchar el testimonio de una persona que fue un encuentro, no me quiero acostumbrar a escuchar el testimonio de una persona que tenía una pierna más corta que la otra y el Señor las emparejó, no me quiero acostumbrar a escuchar el testimonio de una persona que estaba perdiendo su familia y el Señor la restauró. No quiero acostumbrarme, porque somos, ¿no? Seres humanos que tendemos a acostumbrarnos a las cosas, pero nunca hagamos de lo santo algo común y corriente. Nunca normalicemos lo sobrenatural. Mirá, pensemos en el pueblo de Israel. Todos los milagros, las cosas sobrenaturales que ellos experimentaron. Vieron el Mar Rojo abrirse. Vieron cómo caía maná del cielo. Vieron cómo de día estaba la nube, cómo había fuego por la noche. Y no era la canción de Ricky Martin, así que no estés pensando en eso, por favor. La nube los guiaba de día, el fuego por la noche. Veían milagros constantemente. Y aún así fueron un pueblo rebelde, fueron un pueblo terco, fueron un pueblo al que les costó. Entonces fíjate cómo somos los seres humanos, ¿no? Aún así ellos endurecieron el corazón. ¿Y por qué pasa esto? Porque el ser humano puede llegar a acostumbrarse incluso a los milagros, esto que te decía, cuando deja de responder al Señor con obediencia. Entonces, iglesia, qué importante es que podamos mirar nuestro corazón, mirar dentro nuestro y decir: ¿qué de todo lo que el Señor está hablando a mi vida? ¿Qué de todo lo que el Señor me está confrontando en este tiempo me estoy animando a vivirlo? El conocimiento puede llenar, pero solo la obediencia nos transforma. Primera de Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Mirá, había creyentes que estaban discutiendo, si querés luego leerlo ahí en Primera de Corintios, que estaban hablando de si estaba bien o mal comer carne que previamente había sido ofrecida a ídolos en los templos paganos. Y había algunos que quizás eran más maduros y decían: no, pero es que son ídolos, eso no es real, no pasa nada, podemos comerla esta carne. Pero había otros que eran un poco más débiles, que estaban ahí un poco más inseguros y que quizás sentían que estaba medio rara esa situación, ¿no? Entonces, Pablo acá lo que les dice es: ok, todos tenemos conocimiento, todos tenemos información, todos tenemos como la letra en cuanto a esto, pero les advierte acerca de que tener solamente el conocimiento, dice, puede traer orgullo. Y ese es el gran problema de solamente acumular datita en la cabeza, que puede hacernos creer que somos superiores a otras personas que quizás no tienen la misma formación que nosotros, que no tienen los mismos años en la iglesia, que no tienen la misma cantidad de años en el servicio. Entonces podemos caer en esta superioridad, en esta actitud de orgullo, decir: pero yo conozco, yo sé cómo funciona, yo ya tengo toda la información. Esto que Paula está predicando, yo ya lo escuché, ya lo sé, no me está trayendo nada de información nueva que no haya escuchado antes. Pero la pregunta es: ¿esto es una realidad en tu vida? ¿Estamos dejando que la palabra nos transforme? Volvamos a los fariseos, ¿no? Ellos conocían, eran las personas que más conocían las escrituras en su época. Ellos memorizaban la ley, dedicaban el 100% de su vida, de su tiempo al estudio. Incluso ellos defendían a morir la doctrina. Sin embargo, ¿qué pasó cuando Jesús llegó?
No lo reconocieron, no lo recibieron, no se quebrantaron. No ocurrió nada en sus corazones. Tenían todo en la mente, pero el corazón estaba completamente apagado. El conocimiento había alimentado tanto su orgullo que ya no podían ser enseñados. Ojo con dejar que el conocimiento endurezca nuestro corazón al punto de pensar que ni siquiera Dios puede enseñarnos. A veces no es algo tan consciente, pero sí se vuelve una posición del corazón. En Juan 5:39 Jesús dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y mirá lo que les dice ahora. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. O sea, ustedes están estudiando todo eso y ellas están hablando de mí. Sin embargo, dice, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Era como contradictorio. No me quieren a mí, pero sí están constantemente en contacto y en conocimiento de la palabra. La palabra es la que da testimonio de quién soy yo. Estudiar la palabra es buenísimo, es necesario. Lo fomentamos en esta iglesia y te animo a que lo hagas. Pero déjame decirte que estudiar la palabra no es el objetivo final, sino que el objetivo es que la palabra te lleve a Cristo y te transforme. Que la palabra me lleve a mí, a Cristo, y me transforme. Que la palabra me lleve a desear que Cristo siga creciendo en mi vida todos los días. Hay creyentes que están llenos de la Biblia en la cabeza, pero completamente vacíos de Jesús en su carácter. Entonces, es hora de que quizás si en algo estamos mirando para otro lado, estamos siendo indiferentes, que podamos decir, Señor, a partir de hoy yo quiero dejar que tu palabra llegue a lo más profundo de mi corazón y me lleve a tomar decisiones, a hacer cambios. Dios no es que está en contra del conocimiento, Dios no es que dice, no, bueno, ahora hay que dejar de leer la Biblia. No, estudiala, escudriñala. Mismo la palabra nos anima y nos dice que debemos hacer esto. Pero el problema aparece cuando el conocimiento reemplaza nuestra dependencia de Dios. Ayer hablábamos en el Nexo, si fuiste a tu Nexo esta semana, seguramente estuviste escuchando el mismo mensaje que compartí yo en el mío, acerca de la oración, de la importancia de la intimidad con Dios, ¿no? Y hablábamos con las chicas acerca de esto, cada una pudo contar un poco cómo eran sus tiempos de oración, en qué momento del día. Entonces hablábamos de esto, ¿no? De ser intencionales, buscar momentos en la cotidianidad para estar conectadas con el Señor. Incluso cuando vamos por la calle, estamos haciendo cosas en casa. No se trata solamente de decir, está buenísimo, yo les decía, buscar un momento en el que estemos solos para estar tranquilos con el Señor, pero incluso en esos días en los que se te complica un poco más, decir, Señor, no importa dónde esté, cómo esté, yo quiero estar en contacto con vos, quiero hablarte, quiero estar con una actitud de adoración. Creo que eso es lo que realmente marca la diferencia. No solamente llenarnos de la letra, sino también estar conectados a la fuente. La verdadera madurez, iglesia, ¿sabes en qué se ve? En la obediencia. No somos maduros, decíamos, cuando tenemos información nada más, sino cuando eso forma carácter en nosotros. La verdadera madurez se ve en la obediencia. Y quiero que leamos Mateo 7, a partir del versículo 24. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena.
Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Jesús termina el Sermón del Monte con esta imagen. Dos personas, dos hombres con las mismas circunstancias. Vino la misma tormenta, los mismos vientos, todo igual. Pero uno había construido su casa sobre la roca y otro la había construido sobre la arena. El mensaje era el mismo. Estas dos personas estaban en igualdad de condiciones en cuanto al contexto. Estas dos personas, por decirlo de alguna manera, estuvieron expuestas a la verdad, pero una obedeció y la otra no. Una pudo conservar su casa porque estaba sobre la roca y dice que la otra se destruyó y grande fue su ruina. La diferencia no estuvo en escuchar, la diferencia estuvo en construir sobre lo escuchado. El conocer la palabra, iglesia, no te va a eximir de las tormentas. No va a evitar que soplen los vientos, no va a evitar que caigan las lluvias, que crezcan los ríos. Pero en esos momentos se va a ver si estamos parados sobre la roca, si estamos construyendo sobre la roca o si estamos construyendo sobre la arena. Viste que cuando estás en la arena, a veces cuando viene el agua, sentís que te empezás a hundir un poquito. Es inestable. Y si estamos construyendo sobre la arena, quizás significa que nos está faltando transformación, que nos está faltando poder tener bases sólidas. Decíamos que escuchar prédicas no va a evitar las tormentas, pero tener una actitud y una conducta de obediencia nos da fundamento. ¿Qué nos da? Fundamento. Desde afuera, estas dos casas seguramente se veían bien, eran lindas, pero cuando vino la tormenta, vinieron los vientos, ahí se vio la verdad. No sé si viste algún documental o algo en YouTube. Viste que en Estados Unidos muchas de las casas no son de material, son medio de cartón, digamos, ¿no? Entonces cuando vienen esos huracanes que uno ve, esos temporales tremendos, uno ve que la casa entera se levanta y se vuela, literal. O sea, como si fuera una carpita de juguete, ¿no? Y uno dice, a esa casa le falta fundamento, le falta solidez, le falta estructura. Sin embargo, cuando una casa está hecha con un buen fundamento, con buenos materiales, pueden venir vientos, pueden venir distintas circunstancias, pero esa casa se va a mantener firme. Hoy, uno de los grandes problemas es que muchas personas quieren y buscan inspiración, pero no anhelan la transformación. Vienen a la iglesia buscando que la palabra los conmueva, los emocione, les afloje las lágrimas, ¿no? Porque en esas lágrimas también estoy sacando toda la preocupación de la semana, el cansancio de la semana. Pero después vuelvo a casa y mi vida es exactamente la misma que fue siempre. Nada cambia. No quieren verdades que los confronten. Anhelan ver el cumplimiento de las promesas, pero cuando los procesos vienen, abandonan. Cuando los procesos vienen, Dios es malo, Dios se olvidó de mí. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los que están dispuestos a atravesar los procesos con tal de ser transformados en medio de ese camino? ¿O del lado de los que solamente anhelan ver las bendiciones, las promesas cumplidas y no mucho más? Vos sabés que el fundamento es algo que no se ve. Nadie aplaude los fundamentos por lo general, pero los fundamentos de tu vida sostienen todo. Entonces, que nos podamos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué fundamentos tengo en mi vida hoy? ¿Qué es lo que me está sosteniendo? Porque eso invisible sostiene todo lo visible. La obediencia en la vida diaria, esto de lo que hablábamos el otro día, poder llevar al lunes, ¿no? Lo que escuchamos, lo que vivimos, forma carácter en nosotros,
nos ayuda a profundizar nuestras raíces, fortalece nuestras convicciones, nos prepara para las tormentas que van a venir, porque lamentablemente van a venir. Y necesitamos estar equipados, necesitamos estar preparados. Nuestra fe nunca va a ser probada en lo que sentimos mientras un mensaje se comparte, sino en lo que construimos en nuestra vida después de escucharla. En este momento tu fe no está siendo probada, pero capaz a la 1 de la tarde, ahí sí. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Qué va a ocurrir? Mientras preparaba, pensaba este mensaje, pensaba en esto, ¿no? Lo último que quiero decirte. Dios no está buscando admiradores, no está buscando seguidores como los tenemos en Instagram. Él está buscando y anhela que sus hijos sean verdaderos discípulos. Pensaba llevándolo a términos de redes sociales. ¿A cuántas personas empezamos a seguir y de un momento a otro les damos dejar de seguir? Porque me spameó mucho, porque ya no me gusta lo que comparte, ya no me siento identificado, o porque, no sé, habló de algo que no me gustó y con esa facilidad seguimos, dejamos de seguir. Y decía, Señor, que no seamos así con vos, que de verdad podamos ser verdaderos discípulos. Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Le estaba hablando a personas que sabían, que conocían, porque una persona que no conoce de Dios no va a decirle a Dios, Señor, Señor. Él estaba hablando a personas que tenían conocimiento, a personas que sabían, pero les habla de esta contradicción. Me dicen, Señor, Señor, pero no me están rindiendo su vida. Me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les enseño, lo que yo les digo. Mucha gente admiraba a Jesús, lo seguían porque veían los milagros que él hacía, admiraban su sabiduría, su autoridad, admiraban todo lo que él hacía. Pero entre la multitud que lo seguía, muchos estaban motivados por la emoción o por la conveniencia. Decían, Jesús puede hacer este milagro para mí, y capaz recibían ese milagro y se iban. Pero fueron muy pocos los que estuvieron dispuestos a caminar con él. Cuando las palabras de Jesús comenzaron a confrontarlos, muchos se fueron. Jesús les dice esto luego de haber hecho la multiplicación de los panes y los peces. Les empieza a hablar, ¿no?, de que Él es el camino, de que les habla de morir a ellos mismos. Y en ese momento, mira, lo dice acá, Juan 6:66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Todos amamos al Jesús que hace milagros, al Jesús que puede multiplicar los panes y los peces. Pero no todos están dispuestos a amar al Jesús que nos demanda entrega, que nos demanda rendición, que nos demanda morir a nosotros mismos. Cuando eso toca nuestras fibras más sensibles, es como que, ay, no, pero el amor propio. Ojo con eso. Es necesario, pero si tu amor propio te está evitando que le rindas tu vida a Jesús, hay algo que está mal. Y hoy, en tiempos de sobreinformación, en tiempos donde hay tantas corrientes de pensamiento, algo que vemos mucho es que hay muchos cristianos, muchas personas que viven una versión liviana del Evangelio. Quieren a Jesús como inspiración. Me pasa de encontrar influencers o estas personas que te quieren decir cómo tenés que vivir, cómo tenés que manejar tus finanzas, a qué hora te tenés que levantar y demás, y usan la Biblia y la conocen. No, porque mirá, Jesús hacía esto. Y vos decís, wow. Pero no son discípulos de Jesús. Usan la vida de Jesús como una inspiración.
como un modelo más, entre otros modelos a seguir. Y ese es uno de los grandes males que vivimos en este tiempo. Y es producto de tener tanta información. Hay personas que quieren solamente que les hablemos de la esperanza que hay en Jesús, de que en Jesús somos salvos. Pero cuando les hablamos del pecado, de la muerte, del infierno, ¡ay, no, eso es muy duro! ¡Ay, qué feo! Eso no me gusta. Quieren la parte linda, la parte rosita de la historia. Pero cuando son confrontados con la verdad, ya no. ¿Cómo estamos siendo en este tiempo? Jesús siempre habló de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos, de perder la vida, de dejar redes, dejar la comodidad, dejar el pecado. Pero no todos estamos dispuestos a escuchar ese mensaje. Y algo que vemos en los verdaderos discípulos de Jesús es que ellos no fueron perfectos, pero estuvieron dispuestos a permanecer. Pedro cayó, Tomás dudó. Acordate de la historia de ellos. Los discípulos pasaron por temporadas donde tuvieron miedo, pero seguían a Jesús. Ser discípulos de Jesús no se trata de perfección, se trata de una rendición continua, de decir, a pesar de mí, quiero seguirte, a pesar de mis debilidades, a pesar de quién soy, a pesar de mi historia, a pesar de todo. Jesús, yo quiero seguirte. Si el mensaje solamente nos está inspirando, pero no nos confronta, probablemente estemos tomando el evangelio como un entretenimiento. Y eso tiene que tocar nuestro corazón. Hoy tenemos que decir, Señor, no quiero solamente que tu palabra me inspire, que me motive y nada más. Quiero que me confronte. Quiero que me lleve a tomar decisiones, a que no me dé lo mismo seguir haciendo las mismas cosas que hacía, a que no me dé lo mismo seguir pensando de la misma manera en la que pensaba. Quiero ver cambios radicales. Estoy dispuesta a hacer cambios radicales en mi vida. Entonces la pregunta no es cuánto sé de Dios, sino cuánto de lo que ya sé hoy estoy viviendo. Porque con escuchar, emocionarnos, llorar, no alcanza, iglesia. Las evidencias de una vida que es transformada siempre va a ser la obediencia, siempre va a ser la rendición, siempre va a ser la dependencia de Dios. Vemos personas tal vez que pasan los años, pasan las temporadas y siempre, como decíamos, ¿no? Están en el mismo lugar, siguen reaccionando igual, siguen hablando igual, siguen mintiendo igual, sigue todo de la misma manera. Y el peligro no es no estar cerca de la verdad, no estar cerca de lo que el Señor nos enseña, sino estar tan cerca que ya no nos confronte, que ya no nos produzca nada. Estar tan acostumbrados que nos vuelva apáticos. Si eso está pasando, empezá hoy a poner en práctica lo que estás escuchando. Empezá hoy a practicar la obediencia. Empezá hoy a tomar decisiones. Empezá hoy a practicar el arrepentimiento, a dejar la religión, a dejar de alimentar tu corazón con cosas que te lo endurecen. Mira, pensaba en un ejemplo muy sencillo. Pensaba en una persona que trabaja en una perfumería. Viste que cuando uno pasa por una perfumería, ya a metros vos sentís ese olor maravilloso, de la mezcla de todos los perfumes. Yo no sé si a vos te gusta, pero a mí me encanta. Y cuando paso por ahí digo, este es olor a aeropuerto, olor a free shop. Es maravilloso, ¿no? Y viste cuando vos no estás siempre en un lugar o entras en una casa y sentís una fragancia en particular y tal vez
la persona que trabaja en la perfumería o la persona que está en su casa ya ni siente ese olor, porque está tan acostumbrada que ya no lo siente, ¿no? Se le volvió algo completamente común y deja de percibirlo. Pero sin embargo la gente entra y es como, ¡ay, qué fragancia! ¿No? No sé si te ha pasado. Lo mismo ocurre con la palabra. O sea, no es que ese olor en esa perfumería o en esa casa desapareció, sino que ya no está la misma sensibilidad para poder percibirlo. Y cuando estamos en contacto con la palabra, pero no la vivimos, no la practicamos, no dejamos que nos transforme, esa palabra empieza a provocar en nosotros esto, que nuestro corazón se endurezca, que dejemos de tener sensibilidad a las cuestiones espirituales, porque solamente estamos siendo oidores, pero no hacedores. Entonces, que hoy sea el día en el que podamos orar y decirle al Señor, Señor, quiero empezar a vivir, animarme a obedecer lo que vos me estás pidiendo que haga. Quizás hay cosas en tu vida en las que estás siendo diligente con Dios y estás dejando que el Señor te transforme, pero hay otras áreas en las que tal vez te está costando, en las que tal vez tenés temor, tenés inseguridad, te está costando soltar el control y estás queriendo ser vos quien tenga las riendas de la vida, de esa área, de ese problema, de esa situación, de ese hábito. Tal vez hay un llamado de parte de Dios en este día para que aún en esas áreas difíciles en las que te está costando puedas empezar a decirle, sí, Señor, quiero obedecerte, sí, Señor, quiero practicar lo que tu palabra me enseña. No solamente quiero llenar mi mente de información, quiero que ese conocimiento pueda estar en mi corazón y forme mi carácter para que vos puedas crecer todos los días en mi vida. Cerrá tus ojos y me gustaría que puedas hablar con el Señor. Y que le digas, Señor, perdóname si quizás sin darme cuenta empecé a normalizar o a volver a algo común, sencillo y ordinario, por decirlo de alguna forma. Eso que vos estabas hablándome para confrontarme y formar mi carácter. Perdóname, Señor, si quizás hubo áreas en mi vida en las que solamente estuve siendo oidor. Si solamente, Señor, estuve acumulando información, pero tal vez por miedo, por inseguridad, no estuve poniendo en práctica. Señor, anhelamos que tu voz, tu palabra, confronte nuestra vida. Nos lleve, Señor, a crecer, a avanzar, a no ser las mismas personas. Si quizás hay cosas en las que sentís que hace años estás en el mismo lugar, cosas con las que estás luchando hace tiempo, hábitos, prácticas, aspectos de tu carácter, vínculos, y sabes lo que debes hacer, pero no estás dejando que eso te transforme, eso te quebrante, eso te cambie. Hoy el Señor hace este llamado, te pone esta alerta delante tuyo para que puedas animarte a dar ese paso. Señor, no queremos ser religiosos, no queremos solamente estar pendientes de las estructuras, del orden, de las normas, las reglas.
Esto no se trata de cumplir con un listado de requerimientos. Se trata de tener un corazón transformado, de vivir la fe de una manera visible, de una manera activa. No venimos a este lugar, no nos congregamos, Señor, para solamente recibir inspiración, para recibir motivación, para tener experiencias emocionales en donde lloramos, nos reímos, cantamos y después nada ocurre hasta el domingo siguiente. Señor, queremos que lo que ocurre el domingo sea el resultado de lo que pasa en nosotros todos los días. Todos necesitamos más de Dios. Ninguno está en una posición en la que podamos decir, ya fui lo suficientemente transformado, ya el Señor hizo mucho, ya no hay más que pueda hacer. No importa si conoces al Señor hace poco, si lo conoces hace mucho, si sos mentor, si tenés un llamado misionero, apóstol, no lo sé. Esto nos toca a todos por igual, esto nos confronta a todos por igual. ¿De qué nos sirve el conocimiento si no estamos dispuestos a llevar a la práctica, si no estamos dispuestos a vivir lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos habla? Señor, queremos asumir el compromiso, queremos, Señor, animarnos a ser transformados por tu palabra cada día. No solo aquello que nos resulta fácil y sencillo, sino también aquello que nos toca en nuestras fibras más sensibles, sino también aquello que nos lleva a soltar el control, nos lleva a morir a nosotros mismos para hacer espacio para que seas vos el que crezca. Que esta palabra, Señor, pueda quedar en nuestra mente, pero también baje a nuestro corazón y se transforme en decisiones, en actitudes, en hechos. Señor, no dejes de inquietarnos. No dejes de recordarnos esto que nos estás hablando. No queremos solo tener conocimiento, anhelamos transformación en nuestra vida. Anhelamos ser transformados por tu palabra. Guardanos de la religiosidad. Guardanos, Señor, de tener esta actitud como los fariseos. De confiarnos por lo que sabemos, por lo que hemos aprendido. Pero de no poder reconocerte, de no poder identificar tu presencia en nosotros. Gracias, Jesús. Oro para que todos los que estamos acá, todos los que estamos escuchando este mensaje, aún nuestros amigos, nuestros hermanos que están conectados desde distintos lugares, podamos empezar, Señor, o animarnos a ir más profundo en nuestra consagración, en la manera en la que nos rendimos delante de tu presencia. Queremos morir a nosotros mismos, menguar, Señor, para que vos crezcas. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración en este día. Afirmá, Señor, sellá este mensaje en nuestro corazón, para que no solamente no lo olvidemos, sino para que podamos experimentarlo. Gracias, Señor. Sos bueno en todo tiempo y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale el mejor de los aplausos al Señor.